Este es el escenario de una historia que conocen casi todos los habitantes del planeta. La historia de un viaje que transcurre en estos campos, pueblos, caminos y posadas de la península ibérica en los primeros años del siglo XVII. Una historia que ha llegado hasta nuestros días y sigue vigente. ¿Pero qué es lo que hace que esta obra sea tan conocida desde el mismo momento en que fue publicada hasta hoy en día? ¿Por qué está considerada la obra cumbre de la literatura castellana y una de las más importantes de la literatura universal? ¿Por qué sigue vigente? Para intentar averiguarlo, recorreremos los lugares donde sucede la novela y conoceremos la intensa vida de su autor. Prepárense para conocer y comprender lo que hay dentro, pero no está escrito, en una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Hace 400 años se publicó una obra que ha influido de manera determinante en la producción literaria posterior. Don Quijote y Sancho Panza, los personajes, o su autor, Cervantes, han aparecido en sellos, monedas, medallas, ilustraciones, billetes, logotipos, anuncios publicitarios, carteles, y han dado nombre a calles, plazas, avenidas, restaurantes, hoteles, aviones, barcos, cines. 10 años después de su publicación, había sido traducido al francés, inglés e italiano. En la actualidad, se ha traducido a todos los idiomas que tienen escritura. A lo largo de sus 4 siglos de vida, ha sido el libro más publicado después de la Biblia. Por supuesto, hoy en día casi todo el mundo tiene una opinión formada sobre la obra. ¿Es un arquitecto? Para unos es la encarnación del alma española. Un genio que se atrevió a nadar contracorriente. Era un hombre muy equivocado. Imaginaba las cosas diferentes de como son. Otros opinan que es la dicotomía que hay en cada uno de los ciudadanos occidentales. Un romántico, un soñador, un poquito ingenuo, y un poquito loco. No, era un soñador. No era un loco. Un hombre atípico. Pienso que era un ingenuo, ¿no? Para otros es la esencia misma del ser humano. Lo he empezado, pero me falta una parte. Es la historia de un hombre al que todo le salía mal. Fue un gran soñador. Es la esencia de España. Para mí era un poco... Así que tenemos un libro que ha influido de manera determinante en la literatura, el pensamiento, la filosofía, el arte y cualquier otra expresión de la creación humana. Un libro que todo el mundo conoce, pero que muchos no han leído. Bueno, al fin y al cabo, ¿cuánta gente ha leído la Ilíada, o la Divina Comedia, o incluso la Biblia? Comencemos por el principio. En el prólogo, su propio autor, Miguel de Cervantes, dice que el libro es una invectiva contra los libros de caballerías, con la mira puesta en derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros. Pocas obras literarias expresan tan claramente el propósito con el que han sido escritas. No se hizo esperar el mago. Salió del castillo montado en su alado caballo y se precipitó desde los aires contra su enemigo. Su protagonista, Alonso Quijano, enloquece por culpa de leer demasiados libros de caballerías y decide hacerse caballero andante y llamarse Don Quijote. Pero, ¿qué son los libros de caballerías y por qué Cervantes quiso acabar con ellos? En la mano derecha un libro abierto, del que leyendo hacían hacer extrañas maravillas. Eran unas narraciones de aventuras de caballeros muy extensas y que tenían una larga tradición. Era un poco huir de la vida normal, de aquello que pasaba constantemente
y buscar una literatura de imaginación y sobre todo de movimiento y aventura. A principios del siglo XV se produce un invento absolutamente revolucionario. La imprenta pone los libros al alcance de todos los que saben leer. 100 años después de que Gutenberg popularizara su invento, los libros más publicados son los de caballerías. Las primeras historias de este tipo habían aparecido en Francia en el siglo XII, con la leyenda del rey Arturo y el Santo Grial como eje principal. Rápidamente diversificaron sus temáticas y se extendieron por toda Europa. Para que un libro de caballerías tuviera buena acogida entre el público, debía tener algunos elementos indispensables: ejércitos, batallas, magos, hechizos, conjuros y pócimas, hermosas damas cautivas, bosques tenebrosos, cavernas, cataratas, traiciones y juramentos, misiones imposibles y gestas heroicas llevadas a cabo por caballeros andantes limpios de espíritu y dotados casi siempre de una fuerza extraordinaria o poderes sobrehumanos que luchaban contra dragones, gigantes, ladrones, monstruos, traidores, malvados, déspotas, paganos, opresores y tiranos. Y todo esto sucedía casi siempre en países lejanos y extraños. Era un tipo de literatura que tenía una gran aceptación por todo tipo de público. Es una lectura en voz alta, porque la lectura se hacía muchas veces en voz alta con destino a aquellos que no sabían leer. A lo largo del siglo XVI, su difusión es tan masiva y la demanda tan grande que la calidad de los libros de caballerías desciende en picado. Las historias son cada vez más inverosímiles y su prosa tan rocambolesca que a menudo cae en el ridículo. Pronto aparecen las primeras críticas. Los autores considerados serios sostienen que el consumo de este tipo de literatura es nocivo para la sociedad. Entonces, los moralistas, los autores que querían conducir el gusto, pensaron que eran perniciosas para el buen gusto y lucharon contra ellas. Entonces se decía que este tipo de obras eran banales y absurdas, que deformaban el gusto de la gente, de manera que la acostumbraban a productos de baja calidad. También se denunciaba que contenían una cantidad de sexo intolerable, que confundían realidad y ficción,